Admirable consejero, el Dios que nos consuela en el caos, convirtiendo el desorden en calma y el fracaso en belleza. Es la voz de los marginados, es la dignidad del alma errante. Él levantó al pastor humilde para que fuese un rey y escogió a los pecadores de Galilea y los convirtió en líderes de la historia. Él es el consolador que rescata a los niños perdidos, rompiendo las cadenas que ataban nuestros sueños y nuestro gozo. El nombre que cruza la eternidad, pregonado en el esplendor de las galaxias, entonado por la pasión de ángeles que rugen en el fervor del cielo, exaltado en el gozo ilimitado de la creación. ¿Qué nombre puede contenerlo? ¿Qué título? ¿Qué nombre único? Pues es nuestro admirable consejero. Él es nuestro Dios poderoso, es nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. ¿Qué nombre puede contenerlo? Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová, el gran yo soy. ¿Qué nombre puede contenerlo? La palabra de vida, la luz del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de todo. Nos postramos ante el nombre que sostiene todo con su valor inigualable. ¿Qué nombre puede contener tanta gloria? ¿Qué nombre sino el de Jesús? Clamamos Jesús, clamamos santo es su nombre. Esta tarde abre su Biblia en el Isaías capítulo 9 y hoy vamos a comenzar una serie de mensajes navideños, aunque no lo crea, ya estamos en Navidad, bueno, en época de Navidad. Mucha gente desde el principio de noviembre ya comienza a poner sus árboles de Navidad y las iluminaciones y todo eso. Nos ponemos listos para celebrar la Navidad. Y vamos a tener estos próximos domingos esta serie de mensajes que se llama Al Mundo Paz. ¿Qué le parece el título en medio de lo que estamos viviendo en este momento? ¿No cree que el mundo necesita escuchar un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje donde recordamos que Dios está en control de todas las cosas, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él tiene un plan y tiene un propósito y que Él está cumpliendo su plan y su propósito aún en medio de esta pandemia? La historia de la humanidad es una historia mayormente de oscuridad, de muerte, de enfermedad, de guerra, de odio, de asesinatos, de robos, de engaño, de decepción. Y estas solamente son algunas cosas que usted y yo experimentamos en este mundo. ¿No es así? ¿No es verdad que vemos las noticias y oímos de guerras? ¿No es verdad que oímos de muertes? ¿No es verdad que oímos de tantas cosas que nos afectan y nos afligen? Porque estamos viviendo en un mundo quebrantado y en un mundo de tinieblas. Pero lo más terrible es pensar de dónde vienen todas estas tinieblas. Y déjeme decirle lo impresionante de esto. Porque si nosotros nos ponemos a pensar por qué el mundo está así, el responsable de que el mundo está así es el pecado que vive en nosotros. Es las tinieblas que están en nuestro corazón. En nuestros corazones la palabra de Dios dice que están en tinieblas, que nuestros corazones están encallecidos, que nuestras mentes están torcidas. Eso es lo que existe dentro de nosotros, y dentro de nosotros también nosotros estamos teniendo todas estas sensaciones y experimentando todas estas cosas como la depresión, como los pensamientos suicidas, sufriendo de rencor, de amargura, de temor, de culpa, de vergüenza, de ansiedad, de adicciones, y todo esto además una terrible sensación de vacío interno y de falta de propósito en la vida. Mucha gente está viviendo con esta sensación en su corazón y no encuentran algo que pueda darle un sentido para su vida, y entonces experimentan con filosofías y experimentan con religiones y experimentan con espiritismo y experimentan con drogas y se meten en adicciones y pornografía
y de todas estas cosas, y sin embargo su corazón sigue estando vacío. ¿Saben una cosa? Estamos viviendo en un mundo tan terrible, de noticias tan oscuras, que nos dice, de hecho esta semana los expertos dicen que los días más oscuros en el mundo a causa de la pandemia del COVID-19 apenas van a comenzar. Es más, el jueves el New York Times publicó un artículo cuyo título es el siguiente: Día sombrío en los Estados Unidos por las muertes y hospitalizaciones que establecieron récords. Déjenme decirle, y voy a citar lo que dice ese artículo. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió que este invierno puede ser la temporada más difícil en la historia de la salud pública de los Estados Unidos, porque registraron el miércoles su peor número de muertes diarias desde que comenzó la pandemia, y en un día en que las hospitalizaciones por COVID también alcanzaron un máximo histórico. Dice esto: el ritmo de las pérdidas, es decir, de las muertes, no mostró signo de desaceleración a corto plazo, es decir, no va a reducir el número de personas muertas. Dice el miércoles, y eso ha estado rompiendo récords, eso fue el miércoles. El miércoles estaba muriendo una persona cada minuto. Quiere decir que en este servicio van a morir 70 u 80 personas mientras nosotros estamos aquí alabando y adorando al Señor. Qué tremendo, ¿no? Esos son un panorama oscuro. Un panorama que cuando nosotros pensamos en eso nos llena de ansiedad, nos llena de temor, nos llena de aflicción, nos llena de inseguridad, y comienza, tal vez si ustedes como yo, ¿verdad? Si te pone a ver las noticias, comienza a ser afectado. Y comienza a sentir que le está afectando, y que a lo mejor usted también está enfermo. Pero escuche lo que dice la palabra de Dios. Si hay un mensaje en este momento que el mundo debe escuchar y que puede escuchar, es el mensaje de la palabra de Dios que usted y yo tenemos para compartir a un mundo que está viviendo en tinieblas, en temor, en ansiedad, en preocupación. Póngase de pie conmigo y vamos a leer Isaías 9, los versos 1 al 7. Y dice la palabra de Dios así: escuche, en medio de este mundo de tinieblas, dice el Señor, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, una palabra maravillosa, una palabra de luz, una palabra de poder y de esperanza en medio de un mundo y de circunstancias en tinieblas. No habrá siempre oscuridad. He aquí la tierra que estaba en tinieblas vio gran luz, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Señor, muchas gracias por este mensaje de alegría y de paz para cada uno de nosotros. Señor, tú conoces nuestras ansiedades, tú conoces nuestras luchas, tú conoces, Señor, cómo estamos cada uno en este día, pero venimos a ti, Señor, porque queremos escuchar tu voz y es que queremos oír tu palabra. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. En el nombre poderoso del Señor Jesús oramos. Amén. Tome asiento.
Así es que bueno, ya llegamos a la época de Navidad, época de luces, de esperanzas, de buenos deseos, y sin embargo nos están advirtiendo: esta Navidad no celebren en familia. Esta Navidad los únicos que deben de estar son las personas que están en su casa. No reciban a otra gente que no esté en su hogar. Ahora, es necesario que nosotros pausemos un momento y pensar en lo que significa la época de Navidad. ¿Qué significa? ¿Por qué se celebra? ¿Cómo me afecta a mí? Y déjame decirte algo maravilloso. Dios te ama. Tenemos que partir de ese principio. Dios te ama y la palabra de Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y acabamos de leer que dice aquí que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, Dios va a cumplir su propósito. ¿Y usted cree que esta pandemia fue por accidente? ¿O Dios tiene control de ella y tiene un propósito? Y aún en medio de estas circunstancias, Dios quiere manifestarse en tu vida y en mi vida. Escucha, es un tiempo maravilloso que debemos frenar, pausar, levantar nuestros ojos al cielo y decir: Señor, ¿qué nos estás queriendo decir? Y en Navidad podemos poner esta pausa y poder reflexionar en lo que significa la Navidad. Escuche, ¿usted cree que Dios no sabe lo que está pasando? Obviamente Él sabe lo que está pasando, y aquí le voy a decir algo que tal vez lo va a sorprender. Dios lo está mandando. ¿Escuchó? Dios está mandando esta pandemia. ¿Por qué? Dice Isaías 59, escuche: el brazo del Señor no es demasiado débil para salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Sus pies corren para hacer lo malo, solo piensan en pecar, no saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Eso dice Isaías 59. Isaías le está diciendo al pueblo de Israel: pueblo de Israel, ¿saben por qué tienen a los asirios amenazando? ¿Y saben por qué los asirios han invadido la tierra de Neftalí, la tierra de Zabulón? ¿Y por qué ahora ellos han perdido sus casas, han perdido sus familias, están sufriendo y están en un periodo de oscuridad? Porque ustedes me han dejado. Mire el capítulo 8, el último versículo del capítulo 8. Mire: y mirarán la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Dios está enviando esta pandemia para que la tierra, para que los moradores del mundo, para que su iglesia voltee a Dios y se dé cuenta dónde estamos. Es muy fácil culpar a todo mundo de lo que nos está pasando, pero la Biblia dice que es nuestro propio pecado el que nos tiene en estas circunstancias. No culpes a los demás de cómo estás tú, enfréntate con tu pecado. Adán culpó a Eva: no fui yo, Señor, fue Eva. Eva culpó a la serpiente: no soy yo, Señor, la serpiente me engañó. Y entonces nosotros, aún como estamos culpando a todos los demás de lo que me está sucediendo a mí. Escucha, ¿por qué no como Adán? Cuando Dios te habla, finalmente Adán salió y le dijo: Señor, lo que pasa es que estoy desnudo, tuve vergüenza y me escondí. Eso es lo que usted y yo, cada uno de nosotros, tenemos que examinar en nuestro corazón y salir en este momento y decir: Señor, no son los demás los culpables de cómo estoy. Yo soy culpable de cómo estoy porque hay pecado en mi vida. Estoy desnudo, tengo vergüenza y me quiero justificar. Realmente ese es el problema, y Dios manda al pueblo de Asiria para que el pueblo de Israel se confronte con ellos mismos para buscar a Dios. Y en medio de su aflicción,
en medio de esas tinieblas, Dios da un mensaje maravilloso. Porque en medio de tus circunstancias que estás pasando en este momento, en medio de tus temores y en medio de tus angustias, en medio de tu dolor, en medio de lo que estás pasando, Dios te dice, no habrá siempre oscuridad para los que estaban en tinieblas. No habrá siempre oscuridad. Así es que hay algo maravilloso aquí. Dios quiere cuidar de nosotros. Mire, el capítulo 8, una vez más, si usted ve al verso 6 del capítulo 8, dice la palabra de Dios, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, las aguas tranquilas que corren mansamente, y se regocijó con Resín, el hijo de Remalías, o sea, se está regocijando con los reyes malos de Israel. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas las riberas. ¿Qué dice aquí? Por tanto, el Señor hará subir sobre ellos al ejército de Asiria. ¿Por qué está pasando esto? Porque Dios lo está enviando para que su pueblo abra sus ojos y diga, Señor, ¿dónde estoy? Pero en medio de todas estas circunstancias, recuerde, Dios está enviando un mensaje. En medio de todas estas tinieblas y este dolor y esta desesperación, Dios tiene un mensaje de luz y de paz, y tiene un milagro para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese mensaje? Es el mensaje, el evangelio, y es el mensaje de la persona de Jesucristo. Y en este mensaje solamente hay 2 puntos. En primer lugar, en medio de las tinieblas, Dios tiene un mensaje glorioso. ¿Cuál es ese mensaje glorioso? La palabra de Dios dice, no habrá más oscuridad de angustia y angustia para el pueblo que estaba en tinieblas. Es decir, el pueblo va a ver la luz. Tú vas a ver la luz en medio de tus circunstancias, en medio de las tinieblas que te están rodeando. La palabra de Dios dice, no siempre va a haber oscuridad. Dios va a traer la luz. Y aquí hay muchas personas que están sintiendo en esta pandemia, están sintiendo miedo. Están con una inseguridad terrible, están con una ansiedad y un temor terrible, y se preguntan, ¿qué va a pasar? Y la Biblia te dice, no habrá siempre oscuridad para los que están en tinieblas. Viene la luz. Va a haber la luz. ¿Y por qué va a haber la luz? Por la presencia del Señor Jesucristo. Y aquí dice Zebulón y Neftalí, la región de los gentiles. Esta región de Zebulón y Neftalí, si usted ve un mapa, se va a dar cuenta que la región más al norte del territorio de Israel era la región de Zebulón y Neftalí. Pero los pueblos que venían a invadir lo que era el pueblo de Israel y de Judá, siempre tenían que ir por el río Éufrates y llegaban por el norte, por el mar de Galilea, tenían que entrar por allá. Y siempre la primera región a la cual devastaban era la región de Zebulón y la región de Neftalí. Estas eran siempre las 2 regiones que se quedaban, que los mataban, que les quitaban sus territorios, que hacían destrozos en su vida, y después los invadían. Y lo que hizo los asirios es poblar ese lugar con gentiles, con personas que no eran judías. Entonces por eso se les llegó a llamar Galilea de los gentiles, y ahí habitaban un pueblo mezclado entre judíos y otras naciones, y era un pueblo despreciado. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo de Galilea de Nazaret puede venir algo bueno? De Nazaret era el pueblo que menos se pensaba que podía suceder algo. Escucha, pero en esa región de tinieblas, ahí estaba Nazaret, y Dios promete la presencia de la luz, es decir, de su Hijo Jesucristo para aquellos que están en tinieblas. Y esto tiene un significado aún mucho mayor, precioso para ti y para mí, porque si nadie piensa, ni tú piensas que Dios puede hacer algo en tu vida, escucha, la palabra de Dios es maravillosa. Dice que Dios escogió lo vil y lo despreciable del mundo para avergonzar
a los sabios. Es decir, que Dios escoge a lo que nosotros menos pensamos que puede escoger para gloriarse, para que Dios reciba la gloria de una vida transformada, de una vida salvada y restaurada. Y escucha, tal vez esta tarde tú estás sufriendo. Tú estás pasando por circunstancias difíciles, por ansiedad. Tal vez usted que nos está viendo a través de nuestras redes sociales está escuchando este mensaje y Dios está hablando a tu corazón. Tú piensas que estás muy lejos de Dios, que no hay esperanza para ti, hay una gran culpa, vergüenza, lo que sea. Pero la palabra de Dios dice, no habrá para siempre tinieblas. Dios está enviando la presencia de su Hijo Jesucristo, porque aunque Jesucristo nació en Belén de Judea, Él vivía en Nazaret. Y allá en Nazaret fue donde comenzó y empezó a hacer sus primeras, y donde predicó su primer mensaje en la sinagoga de Nazaret. Si usted lee Lucas capítulo 4, entró en la sinagoga de Nazaret, abrió el libro del profeta Isaías, lo leyó y dijo: hoy se ha cumplido esta profecía entre ustedes. Escucha, Dios ha traído luz para tu vida por la presencia del Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, porque también da alegría, porque dice aquí el verso 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Escucha, no vas a estar siempre triste ni afligido, porque Dios quiere traer alegría a tu vida. El mensaje de Navidad es un mensaje de buenas nuevas, es un mensaje de paz, es un mensaje de alegría. Y esto fue lo que dijeron los ángeles que llegaron con los pastores. Llegaron, les dijeron: les traigo buenas noticias de gran alegría, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así es que la Navidad es una época que nos recuerda que Dios nos ha salvado por medio de Jesucristo. Y la pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros es: ¿has hecho del Señor Jesucristo tu Salvador? ¿Le has pedido que te perdone y que transforme tu vida? Escucha, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Perdona tus pecados. En la cruz del Calvario Él llevó el castigo de nuestros pecados, y dice aquí el verso 4 que Él rompe las cargas. Jesucristo va a romper tus cargas. Mira, tú y yo estamos cargando cargas pesadas que no podemos llevar. El día que le entregué mi vida a Jesucristo, sentí como si algo pesadísimo se cayera de mi espalda. Dios perdona todo tu pecado y Dios te restaura, te quita la carga del pecado. Y aquí dice que en el verso 4 que Él va a quitar, que Él va a romper ese yugo, que Él va a quitar esa carga. Y mucha gente vive agobiada por sus cargas emocionales, porque llevan culpa, llevan vergüenza, llevan inseguridad. Pero escucha, tú no la tienes que llevar solo. El Señor Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Por qué no traes tu carga en este día al Señor Jesús y quita esa carga de ti? Y lo que tienes que hacer, dijo el Señor Jesucristo: pon mi yugo sobre ti, mi carga es fácil y ligera mi carga. Entonces toma la mano del Señor Jesucristo, deja tus cargas ahí, tómate del Señor Jesucristo y sigue adelante. Él no ha terminado su labor contigo, Él quiere seguir trabajando contigo, Él quiere glorificar su nombre a través de ti. Pero tómate de su mano, quita tus cargas, tómate de su mano y Él va a romper tus cargas. Y no solamente eso, en el verso 5 dice que Él nos va a librar de nuestros verdugos. Dice que todo calzado que lleva el guerrero y el tumulto de batalla y todo manto revolcado en sangre serán quitados y van a ser tirados. Entonces lo que quiere hacer Dios no solamente es romper tus cargas, sino también librarte de tus verdugos, todas aquellas luchas que estás sufriendo, todas aquellas duras experiencias que te han dejado heridas. ¿No es verdad que todos nosotros hemos sido heridos? ¿No es verdad que nosotros hemos sido decepcionados y lastimados, inclusive por las personas de la iglesia? ¿No es verdad que en algún momento nos hemos sentido lastimados porque tal vez hemos tenido alguna expectativa y no se cumplió, porque tal vez algo pasó y me sentí lastimado y herido? Y entonces comienzas a llenar tu corazón de esa carga, de ese enojo, de ese mal sentir, en lugar de traerlo delante de Dios y decir: Señor Jesús, aquí está esta carga, no quiero cargar con ella, líbrame de este sufrimiento que traigo. El Señor Jesucristo quiere
transformar, sanar tu corazón. Así es que en primer lugar, en esta primera parte, en estos primeros 5 versos, vemos que en medio de las tinieblas Dios tiene un mensaje glorioso, pero en segundo lugar, en el verso 6, en medio de las tinieblas Dios envía a Jesucristo. Ahora, el nombre Jesucristo es maravilloso. El ángel le dijo a María que le pusiera, ¿cómo se acuerdan? Jesús. Jesús. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Más bien, el ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero miren lo que dice el verso 6. Este verso de la escritura es maravilloso. Es uno de los versículos que tenemos que aprendernos de memoria de la escritura, porque tiene un contenido teológico maravilloso, pero al mismo tiempo tiene un contenido práctico para nuestras vidas. O sea, no solamente es conocer lo que dice el verso 6, sino es practicar lo que dice el verso 6. Y lo primero que nos dice, un niño nos es nacido. Y esto usted lo piensa y dice, bueno, todos los niños nacen. O sea, no hay ningún niño que no haya nacido, ¿verdad? Todos los niños tienen que nacer. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesús nació de la Virgen María en ese pesebre de Belén, y nos dice la Biblia, un niño nos es nacido. Nos habla de la humanidad perfecta del Señor Jesús. Pero la segunda parte de ese verso nos dice, un hijo nos es dado. Nos habla de la eternidad del Señor Jesús y de su divinidad, porque aunque Jesús nació como hombre, como Dios, como hijo de Dios, fue dado. Dios dio a su Hijo, es decir, Dios se hizo carne en Jesucristo, y nosotros conocemos esa doctrina de la encarnación, es decir, que Dios tomó forma humana y se hizo hombre, pero Él es 100% Dios y está su nombre Jesús, y Él es el Hijo dado por Dios. Ese es el Mesías, el Cristo, y pone su nombre junto y encuentras la palabra Jesucristo, hombre y Dios. Así es que como hombre, Dios, el Señor Jesucristo se identifica contigo y conmigo en nuestras aflicciones, en nuestras debilidades, inclusive en nuestra tentación, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que pasa y lo que pasamos tú y yo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero al mismo tiempo tenemos a un Dios maravilloso que puede perdonar y que puede quitar la carga y la culpa del pecado. Así es que tenemos a la naturaleza humana del Señor Jesucristo, que se identifica con nosotros, pero tenemos la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Y aquí dice algo tremendo en este verso 6. Dice, y llamará su nombre admirable consejero, o lo podemos decir consejero admirable. ¿No es verdad que todos nosotros necesitamos consejo? Tenemos un problema y pedimos consejo, ¿no es verdad? Queremos a que alguien nos aconseje. Y a veces vamos con el pastor y nos aconseja algo, pero no nos gusta porque o sea, nos cae mal el consejo, porque no es lo que yo quería escuchar, ¿no? Yo quería escuchar algo que me rascara el oído y que me hiciera comezón, que me rascara la comezón de mi oído, algo que me hiciera así en la espalda y que dijera, ay, que estás bien, no hay problema. Pero la palabra de Dios dice que tenemos un consejero admirable. ¿De quién buscas consejo? ¿Sabes que el mundo está como está porque buscamos consejo de cualquier otra persona, y vemos los consejos que salen en la tele, y vemos los consejos en las revistas, y a ver qué dice fulano, y vemos los consejos y buscamos consejos y pedimos que alguien nos diga qué debemos hacer en nuestra circunstancia? Pero muchas veces ignoramos a tu consejero admirable,
ignoramos la palabra de Dios, que es el consejo, es la palabra de Dios, los principios que cuando aplicamos a nuestra vida Dios trae bendición. Pero nosotros vamos con los consejeros, ¿verdad? Y voy con la comadre o escucho al ¿cómo se llama? El del radio, a la doctora Corazón, y ¿verdad? Ay, doctora Corazón, mire, fulano se porta mal y viene borracho y ya no sé qué hacer, pero yo lo amo. Pues yo que tú le daba un sartenazo y lo sacaba de la casa. Y ese es el consejo que nosotros buscamos, el consejo que nosotros pedimos, en lugar de venir a la palabra de Dios. Y cuando venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a confrontar con nuestro pecado y nos va a decir: si tú me buscas de todo tu corazón, me vas a encontrar. Y si nosotros vamos y leemos Proverbios capítulo 1, dice: por cuanto aborreciste mi consejo y mi reprensión no quisiste, entonces vendrá sobre ti calamidad y después me llamarás y yo no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, porque no quisiste mi consejo y mi reprensión no quisiste. Vas a ser hastiado de tus propios consejos. Escucha, tenemos el consejo de Dios, al admirable consejero que quiere darnos sus principios. No estemos buscando consejos fuera de la palabra de Dios, porque el principio, los consejos fuera de la palabra de Dios no nos van a llevar a ningún lado. Pero el consejo de la palabra de Dios nos va a confrontar con nosotros mismos y vamos a encontrar ahí una comunión perfecta con Dios. Dios va a comenzar a cambiar nuestro corazón y va a cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos los problemas. El problema es que yo creo que los demás están mal y yo estoy bien. Y Dios dice: no, tu corazón está mal y por eso ves a todos los demás mal. Arregla tu corazón, ven a mí, tómate de mi mano y vas a ver una perspectiva que yo te voy a mostrar y vas a ver lo diferente que es la situación. Si la próxima vez tómate la mano del Señor y di: Señor, ¿qué es lo que tú ves? Y entonces pídele a Dios que te enseñe a ver lo que Él ve y no lo que tú piensas que se ve. Entonces vemos que Él es el admirable consejero, pero no solamente eso. Él es el Dios fuerte, Él es el héroe, esa palabra Gibor, Él es el héroe, Él es el hombre que está a nuestro lado, es nuestro defensor. Él es como un poderoso guerrero que está del lado nuestro. Él es el que sanó al cojo, Él es el que levantó, que sanó al ciego también, el que levantó a Lázaro de los muertos. Él es el que resucitó de la muerte al tercer día. Y la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Escucha, tú y yo enfrentamos diferentes situaciones bien terribles, pero me acuerdo de esa caricatura que vi de una ovejita, ¿verdad? Con sus piernitas negras todas flaquitas y sus rodillitas así de bolita y toda pachoncita de la lana. Y temblorosa, porque ahí estaba un lobo con las fauces, un lobo rapaz ahí ya amenazante, y la pobre ovejita con sus ojos así grandotes y temblando las rodillas, pero del lado de ella estaba el Señor Jesucristo como el buen pastor, y la ovejita tomada de su mano le dijo al lobo: vengo con él. Así que, ¿qué te parece? Sí, enfrentamos cosas terribles, pero a nuestro lado está el poderoso gigante, el héroe, el gran, el guerrero, el Dios fuerte. También dice que es el Padre eterno. Nos habla que Dios es, que precisamente Jesucristo es la encarnación de Dios. Él está con nosotros y Él es el príncipe de paz. Usted y yo necesitamos paz en medio de toda esta aflicción. Ese niño es el príncipe de paz y su reino va a tener paz. Y la Biblia dice claramente, cuando estás en medio de aflicción, platicaba que qué curioso que después de Thanksgiving, la cena de Thanksgiving, yo pensé que tenía COVID, que no podía respirar. Luego me desabroché el pantalón y ya pude respirar. Entonces a veces nosotros estamos bien afligidos, bien ansiosos, pero nos olvidamos que la palabra de Dios dice: por nada estén ansiosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu pensamiento
y tu corazón en Cristo Jesús. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué le parece? Tenemos esta tarde un mensaje maravilloso: al mundo paz. Y este pasaje de Isaías capítulo 9 nos habla de que hay luz en medio de la oscuridad. Y esa luz es la luz de Jesús, el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz.